¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos acá con otro invitado en Chamullando en QF Producciones. Ahora el invitado es el doctor Celso Vázquez. Sabe mucho y es especialista en temas legislativos del deporte y vamos a consultarle. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está viviendo al momento esta situación que eh, nos ha llevado más de lo esperado primero y los clubes están afinando algunos detalles para ver si se puede salir a trabajar los de primera y los de la segunda categoría también? Bueno, buenas tardes. Hola, querido Mariño, buenas tardes a todos quienes nos están viendo en QF. Igualmente, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, respondiendo a su pregunta, es un tema complejo el que estamos viviendo. Ya vamos más de 3 meses un poco en confinamiento, o al menos sin tener nuestras actividades normales o lo que nosotros hacíamos, considerábamos una vida normal. Creo que a partir de lo que pasó de esta pandemia, nuestro ritmo de vida, nuestras circunstancias y todo lo que nosotros considerábamos nuestro diario vivir, cambiará rotundamente. Esto desde el punto de vista profesional, familiar, afectivo, eh, desde el punto de vista también de laborar, ya no son las mismas circunstancias. Esto en nuestro ámbito se ve reflejado a los clubes han pasado una crisis bastante compleja, la cual se transmite a los jugadores la están pasando, hay algunos, yo creo que la gran mayoría la están pasando bastante mal con esta crisis. Y bueno, al final lo que hace la crisis y lo que nos obliga es a tratar de buscar nuevas opciones o nuevos campos o alguna vía de solución para tratar un poco de sobrellevar estas circunstancias y de procurar que las cosas estén como estaban antes y volver a estar mejor y estar unidos. Bueno, vamos metiéndonos de poco a lo que es legalmente sobre el deporte. Legalmente con la ley humanitaria, ¿cuál sería el camino a seguir con estos jugadores? Porque en algunos casos han llegado a un acuerdo con los equipos, en otro les han reducido los premios y en otro justo firmaron y en una semana, por ejemplo, en la segunda firmaron y en una semana tenían el campeonato, pero se suspendió todo. Es decir, estaban con las justas de reglamento. ¿Qué hacer en este caso por la ley humanitaria? Por favor. A ver, eh, antes hay que tener en cuenta una cosa, los jugadores son o están bajo el régimen de un trabajador en general, es decir, se están protegidos por el Código de Trabajo y las normas del Código de Trabajo les aplican. Más allá de que la relación de un futbolista siempre es de dos vías, es decir, una de carácter laboral y otra de carácter deportivo. Y en el carácter deportivo manda FIFA, mandan las disposiciones de FIFA, y en el carácter laboral manda el Código de Trabajo, la legislación nacional. Desde este punto, es decir, desde lo que ellos se sujetan al Código de Trabajo, tenemos la Ley de Apoyo Humanitario que salió el 22 de junio y que sí establece varios cambios en el tema de aspectos contractuales. Uno de los cambios principales es la reducción de la jornada laboral, lo cual implica la reducción del salario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un jugador estaba ganando el salario básico, es decir, $400, el club podría bajar la hora de trabajo hasta la mitad y el jugador tendría la posibilidad de ganar o tener una reducción de hasta el 45% de su salario. Esto ha pasado ya hay algunos clubes de segunda categoría, de primera B y de primera A, que han optado por esta vía, es decir, solicitar al Ministerio de Trabajo una autorización de rebaja de jornada y obviamente reducir el salario de los jugadores. De ahí, más allá de eso, no se puede llegar. También hay que establecer un tema de qué es lo que dice FIFA respecto a la rebaja de salarios o al respecto de los acuerdos. Como yo dije desde un principio, las relaciones de los jugadores son de doble vía. En este caso, si es que llegare a tener una controversia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol o en FIFA, FIFA lo primero que tendrá que ver es si es que se cumplen sus directrices, más allá de si se cumple la legislación nacional o no. Y es que para FIFA, si bien es cierto, FIFA es respetuosa de las normas internas, también espera que se apliquen sus recomendaciones o sus normas.
En este caso, FIFA lo que dijo es que en principio tienen que haber acuerdos de jugadores entre clubes para una rebaja salarial. Siempre establecía un principio de buena fe, un principio de una rebaja que sea acorde o que sea significativa a la rebaja o a la afectación económica que ha sufrido el club. Y de ahí, si es que no existe un acuerdo entre club y entre jugador, sí se podría llegar a una disminución unilateral por parte del club y eso tendría que analizar FIFA. Entonces aquí tenemos dos vertientes. ¿Qué sucede si es que el club se ampara en la legislación nacional, en la ley de apoyo humanitario, y aplica una reducción al jugador unilateral, una reducción que no ha sido aceptada por el jugador, una reducción que ha sido significativamente que afecta significativamente al jugador y que por otro lado puede ir a FIFA y decir, no, yo apliqué en base a mi legislación nacional y el jugador podrá decir, yo no estoy de acuerdo, a mí me están afectando sumamente mis ingresos, yo no tenía esperado esto y yo puedo dar por terminado el contrato por causa justa en temas salariales. Al final es un aspecto bastante controversial lo que se nos viene. El aspecto laboral del jugador no es como todos los trabajadores ecuatorianos, tiene doble vertiente, como lo decía, FIFA tiene mucho que ver ahí, las normas deportivas también tienen mucho que ver. Y claro, al final, si bien el club lo que trata es un poco de resguardar su aspecto económico haciendo una reducción salarial, también hay una afectación significativa al jugador. Tenemos unos casos en qué pasa si el jugador no acepta la reducción. El jugador está diciendo, ok, perfecto, me van a reducir, no lo acepto, ahí tenemos un posible conflicto, ya sea en federación o en FIFA. Sí, y lastimosamente los jugadores, conozco por ahí un par de jugadores que aparte de no aceptar, lo hacen público y esto viene a hacer más grande lo que deberían arreglar puertas adentro, se hace mucho más grande y ahí vienen los problemas. Lo que le iba a consultar también es, la FIFA hoy trabaja mucho por los jugadores. En caso de los jugadores no estar de acuerdo en esas rebajas salariales, la FIFA puede ayudar de alguna manera o ver que el beneficiario siempre sea el jugador. A ver, sí, FIFA tiene últimamente hace unos 2 o 3 años, FIFA viene teniendo un espíritu muy proteccionista hacia el jugador y esto va de la mano de FIFPro. Lo que ha hecho FIFA últimamente y a partir de lo de la pandemia en marzo, lo que dice FIFA es que las reducciones salariales tienen que ser equitativas en base a la pérdida de ingresos del club. Si es que el club no ha sufrido pérdidas significativas, no podría rebajar un alto porcentaje a los jugadores. Por otro lado, si es que el club sí tiene pérdidas significativas, podría establecer una rebaja a los jugadores. Más allá de eso, lo que dice FIFA es que si es que le llega a FIFA una demanda de un jugador internacional contra un club local, FIFA lo primero que tendrá que ver es que si el club agotó todas las instancias posibles para llegar a un acuerdo con el jugador y si la reducción del salario es equitativa o es entendible en vista de la circunstancia del club. Por ejemplo, tenemos casos, vamos a ver el caso del Barcelona, por ejemplo, el Barcelona de España. El Barcelona de España se sujetó a una figura de España que se llama ERTE, por el cual el gobierno subsidia el salario de los jugadores, una parte del salario de los jugadores. Pero a su vez, el Barcelona está fichando en un mercado de fichajes sumamente costoso con millones de dólares, millones de euros en juego. Entonces, si un jugador del Barça se sentiría afectado por una reducción significativa de su sueldo, podría fácilmente acudir a FIFA y decir, a mí me están bajando el 60-70% de mi sueldo, pero a su vez el club sale a contratar por 100, 200 millones de euros. Entonces, ¿de qué pérdida económica estamos hablando? Y muy seguramente FIFA ahí resolverá a favor del jugador. Y ahora quiero poner un ejemplo que es la otra cara de la moneda, por ejemplo, Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca está atravesando una situación económica bastante compleja y no solo de ahora. Viene arrastrando casi 2 años de una situación económica compleja. Si es que Deportivo Cuenca no llega a hacer la reducción de salarios que en este momento está haciendo, la propia vida jurídica de Deportivo Cuenca está en juego. Entonces, por ahí podría estar justificado si un jugador va a FIFA y le dice a mí el club Deportivo Cuenca me rebajó el 60, el 70% del sueldo, yo no estoy de acuerdo, pero Deportivo Cuenca podría ir a FIFA y decir, si yo no realizo esa rebaja del 70 o 70% del sueldo, simplemente yo dejo de existir en un año. Entonces, yo tengo que cuidar la existencia del club
hago todo lo posible para llegar a un acuerdo del jugador. Si el jugador no lo quiere aceptar, pues él está en su derecho de demandar, pero yo también tengo mi derecho a defenderme. Ujú. Otro tema, acá en la segunda categoría, personalmente estoy muy allegado a lo que es la segunda en AFNA. Los clubes hacen dos tipos de contrato. El uno con jugadores que son amateur, es decir, menos de hasta 18 años, y lo otro con futbolistas profesionales. No sé si la federación les ha dado un límite de 9 u 11 jugadores que puedan ser amateur en la segunda categoría, hablando de los primeros equipos. ¿Y qué tan beneficioso es esto para los clubes para que puedan hacer, dividir esas dos clases de contratos? La una para los jugadores que les denominan amateur y los otros para los profesionales. ¿No debería ser todo igual sabiendo que es una categoría ya profesional? A ver, esta es una figura que responde también a una normativa FIFA. FIFA establece que hay dos categorías de jugadores, un jugador profesional y un jugador aficionado. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Es que el profesional, los ingresos que recibe el profesional superan sus gastos de subsistencia, y en el tema aficionado, los ingresos que recibe el jugador es solamente para cubrir ciertos gastos que le representan la actividad física. Es decir, por ejemplo, un jugador aficionado en Ecuador podría ganar $100 y no por eso se puede considerar profesional, porque con $100 no es más allá de su formación. Ahora creo que es hasta 150 le están pagando para ser casi Sí, exactos. entonces, claro, yo con $150 podría decir que no podría considerarse un jugador profesional, porque con $150 le alcanzará para el transporte, la comida y no para más allá de un estilo de vida. Entonces, esa es una categoría que sí establece y que reconoce FIFA. Ahora, es una figura que los clubes, sobre todo de segunda categoría, se han valido para inscribir jugadores en calidad de aficionado. Esto les da a los clubes una opción de pagar un poco menos, un salario menos. No le dan al jugador una categoría profesional y económicamente puede ser una buena alternativa. ¿Cuál es el aspecto negativo de eso? Es que si el jugador aficionado llega posteriormente a jugar en primera categoría por otro club, o llega a ser un excelente jugador y llega a fichar al exterior, el club que tenía un contrato de aficionado no puede, no es que no puede reclamar derechos de formación, pero no tanto en un valor como si lo fuera un jugador profesional. Entonces, el aspecto o la afectación relevante para el club no es inmediato, sino es a largo plazo. Un jugador que tiene contrato por aficionado, primero se le puede ir sin pagar un centavo, porque un contrato aficionado usualmente no establece una cláusula de rescisión. Y ahí viene la controversia. Es, por ejemplo, si un jugador tiene un contrato aficionado, pero tiene una cláusula de $100,000, ¿dónde está el estatus de aficionado? Desde Eh, luego. yo, exacto, yo ahí, por ejemplo, podría criticar. Si hay un jugador que gana $150, pero tiene una cláusula en su contrato de aficionado de salida de 100,000, esa cláusula es sumamente abusiva. Ahí, por ejemplo, ahí hay un tema que pierde el club. Entonces, cualquier club se lo puede llevar al jugador aficionado, así no más. Y el momento en que se le va, el momento de reclamar derechos de formación ya no es tan alto como si fuera un club o un contrato Ujú. profesional. Y ahora les favorece a los jugadores porque hace 2 años, personalmente, QF venimos transmitiendo, 2, 3 años venimos transmitiendo los partidos de la segunda a nivel del mundo, y quién sabe que los puedan observar ahí y llevarse si son buenos jugadores. Ahora favorecen eso al jugador, ¿no? Que pueden salir. Antes, como no había transmisión, no había nada, como que favorecía a los clubes. Hoy los tiempos han cambiado. De acuerdo. A ver, segunda categoría es la categoría en donde más jugadores se muestran para subir a primera. Tenemos en cuenta que existen más o menos 500 clubes de segunda categoría a nivel nacional que compiten. De esos 500 Ujú. clubes, solamente dos llegan a ascender. Entonces, el mayor porcentaje de jugadores no está ahí para ascender, está ahí para mostrarse, está ahí para que otros clubes lo vean. Y si el jugador tiene un contrato aficionado, es muy fácil para el jugador irse sin que el club lo haga problema o tener un derecho de retención. Entonces, también es beneficioso para el jugador en cierto aspecto, no tanto porque el tema de tener un contrato aficionado ya implica que va a ser un salario que no le va a permitir vivir del fútbol, pero sí le implica una oportunidad para que él se muestre y pueda hacer una salida para el jugador
para un club de primera categoría, para un club del exterior o para que él siga creciendo en su aspecto o en su vida profesional. Al final, segunda categoría, como casi en todas las categorías en el mundo, es una categoría en donde tiene muchísimo, muchísimo potencial de jugadores, jugadores muy jóvenes o muy buen talento, pero es una categoría en donde se muestran, no es una categoría de crecimiento, sino es una categoría de mostrar y ser vendidos. Bueno, y ahora con lo que no va a haber la reserva, algunos clubes han hecho convenios para que sus jugadores puedan estar en la segunda categoría. Eso es beneficioso para los clubes que apoyan y también para los jugadores, como usted dice, que se pueden mostrar. A ver, desde el aspecto deportivo es muy bueno, porque hay jugadores que comienzan a tener ritmo, jugadores que tendrán que mostrarse y tienen competición, pero desde el aspecto económico no es tan bueno. Si un jugador que venía en reservas o que ya venía haciendo su carrera en un club de primera pasa a un club de menor categoría, el club de primera pierde o pierde el valor el jugador. Entonces, del momento Se en que el jugador es desvaloriza. fichado, se desvaloriza, exactamente, esa es la palabra. Ujú. Entonces, si el jugador que está en primera categoría pasa a segunda categoría y de la segunda categoría es fichado por otro club, los derechos de formación son mínimos, son bajísimos, porque existe una desvaloración del jugador, hay una curva inferior que no le permite valorizarse al jugador. Entonces, desde el aspecto deportivo es una muy buena opción, desde el aspecto económico para los clubes no es tan buena opción. Ujú. Bueno, el día sábado conversé personalmente con la presidenta de Deportivo Quito y dice que al menos en este año eh, dos temas de la FIFA han sido demandas de la FIFA han sido ya cubiertas para que no baje el equipo de categoría o se ceda los puntos. ¿Esto qué beneficioso es para estar tranquilo, al menos con la FIFA? Realmente uno no tiene que tener mayor inconveniente para que no tenga problemas en el campeonato, hablando del Deportivo Quito. Sí, a ver, Deportivo Quito recibió a mediados del año pasado una petición de relegación de categoría, lo pedía un exjugador argentino y empezamos negociaciones inmediatamente, lo estamos hablando más o menos de julio del año anterior. Empezamos negociaciones para evitar la relegación de categoría. Logramos llegar a un acuerdo recién casi a marzo, abril de este año, es decir, tuvimos cerca de 8 o 9 meses de negociaciones, negociaciones sumamente complejas, sumamente exhaustivas, pero así mismo es un proceso de negociación. Y de igual manera, apenas inició la pandemia, Deportivo Quito recibió otra notificación por otro acreedor en FIFA de relegación de categoría. Inmediatamente iniciamos negociaciones, dando a conocer primero la situación económica del país, la situación económica de Deportivo Quito, que no está en una muy buena situación económica, y un poco ver el espíritu de querer llegar a un acuerdo. Ahí tuvimos cerca de 2 meses de negociaciones, hemos cerrado ya el tema. Ambos casos están cerrados completamente en FIFA. Los procesos disciplinarios han sido clausurados, así que Deportivo Quito en FIFA, al menos por este año, esperamos no tener más novedades. Es decir, Deportivo Quito, por al menos en FIFA, jugará tranquilo. Lo que sí tendrá que hacer Deportivo Quito es las típicas suspensiones de semana a semana, es decir, tratar de levantar todas las suspensiones hasta el día viernes para que el fin de semana juegue de manera tranquila, pero eso ya es un aspecto local con AFE y Confederación Ecuatoriana de Fútbol, en el que no podría estar en riesgo la categoría a menos de que Deportivo Quito no se presente a jugar 2 partidos. Ujú, ya. Y Deportivo Quito empieza suspendido, así Sí, viene a ser, ¿no? sí. Sí, Deportivo Quito empieza suspendido, se ha notificado ya el oficio de suspensión, se están haciendo ya acercamiento con los acreedores, que bueno, ellos que están aquí en este país entienden un poco más la situación, han sido muy abiertos, han sido muy flexibles, están llegando a acuerdos para que Deportivo Quito pueda jugar al menos levantando las suspensiones de este año. Pero ¿qué hacer cuando la federación y la AFE le entrega un listado de estos son los acreedores y asoma a alguien que no esté en la lista? Es un poco complejo ahí, esto nos ha pasado y es que hay un poco de informalidad en AFE o es un poco de desorganización, diría yo, que al final a nosotros, por ejemplo, Deportivo Quito viene ya pagando 2 años, o bueno, 3 años viene pagando deudas
por cerca de $250,000 y esos valores a veces ni se ven reflejados en AFE. Entonces, cuando uno ya ha puesto en conocimiento de AFE, no sé qué pasa, no toman nota, no registran, la misma FED dice, no, aquí no me sale. Entonces, al final hay que hacer una depuración completa de los acreedores. Eso se está tratando de hacer con los abogados de AFE. Tenemos muy buena comunicación y buena llegada con los abogados de AFE. Ujú. Hemos solicitado ya una depuración. Vamos a justificar los pagos que hemos realizado para que ellos actualicen. Y de ahí sí decir, ok, esta es la última lista, no pueden venir más personas a decir yo también, sino esta es la última lista y en base a esto se vendrá y serán los acuerdos de pago. Y si no son jugadores ni técnicos y son otras personas, personas naturales o empresas que quieran o pretendan sumarse a esa lista. A ver, en el aspecto deportivo no pueden sumarse otras personas porque tienen que estar reconocidas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que sí puede pasar y que es lo que nos ha pasado es que por vía judicial nos llegan ya las acciones de embargo de la taquilla o las acciones de algunos derechos de la taquilla. Entonces, de embargo de taquilla. Eso Ujú. nosotros tratamos de pelearlo por la vía judicial, lo que más se pueda. Tenemos un par de casos ahí que todavía estamos peleando. Lamentablemente, cuando uno se apoya, cuando el aspecto legal fue apoyar a Deportivo Quito, muchos de esos procesos ya tenían sentencia ejecutoriada. Entonces, lo único que cabe aquí es un poco hacer las vías legales permitidas y posibles para dilatar ese cobro y tratar de evitar, sobre todo, a estos procesos judiciales que fueron sentenciados cuando Deportivo Quito ni siquiera tuvo defensa. Y, Ujú. y claro, el panorama ahí es otra cosa. Una cosa es la deuda con jugadores y deuda con cuerpo técnico que está reconocida, pero otra cosa es con las empresas o con los acreedores que al final vienen y dicen, yo tenía un contrato, a mí me firmó la letra el señor tal y vengo a cobrar y decir, aquí sí hay que defender. En mi caso, yo tengo, bueno, no tengo, hay deuda del 2008, 2 meses de pago de relaciones públicas, entregué la factura, pero desapareció la factura. Ahí no se puede hacer nada en este caso, solo presentando un documento, me imagino, ¿no? Claro, claro, es eso. Es cuando al final a nosotros nos llega un acreedor, lo que yo recomiendo a Deportivo Quito es presente todos los documentos de sustento que avalan su acreencia. Esto entrará a una revisión. Y si es que es legal, póngase a la fila para cobrar. Y si es que no es legal, inicie un proceso que igual lo vamos a defender. Así que sí. Ya no, es más como anécdota. Trabajamos conjuntamente con Carlos Sevilla, el título del 2008. Bueno, doctor, ¿qué tan desgastante es los juicios con la FIFA? En lo personal, usted defiende a Deportivo Quito y en lo profesional, ¿qué desgastante es con estos juicios de la FIFA? A ver, no defiendo solo a Deportivo Quito, defiendo también algunos clubes y otros jugadores. De parte mía, a mí me encanta litigar en FIFA, me encanta. FIFA es una especie de jurisdicción bastante sui generis, porque a veces es muy laxa en las formalidades y a veces es una formalista a última. Entonces, es bastante interesante. Al final sí merece un poco de atención, sí merece un poco sí me genera también estrés llegar a acuerdos, llegar a acciones, y pedir cobros, pedir dinero, iniciar cosas, pero al final, eh, si bien es cierto, sí tiene un peso ahí un poco estresante, un poco complejo, no es tan malo como litigar en los juzgados de Ecuador. Ahí sí es un poco desgastante, le diré. Pero más bien en FIFA, como le digo, es una jurisdicción bastante sui generis. Es bastante fácil, sobre todo, cobrar, es bastante fácil tener un poco de entendimiento de la parte acreedora. Es un aspecto también de fútbol que es bastante entretenido, pero yo creo que me estresa un poco más en el tema jurisdiccional aquí en Juzgados del Ecuador que en FIFA, para serle sincero. Perfecto. Bueno, hablemos algo para cerrar de la parte legal de la federación. ¿Cuál es su opinión de lo que eh, la FEB legalmente resolvió lo que hicieron los directores, cesar al presidente, al señor Francisco Egas? A ver, esta novela de la FED ya la vamos teniendo algunos meses. Yo esperaría, bueno, según mis cálculos, la Conmebol ya va atrasada también algunas semanas para tener una resolución. Y yo siempre lo he mantenido en mis redes sociales, lo he mantenido en todas las intervenciones que he dicho. Lo que se realizó con Francisco Egas no fue legal. Y no es que yo defienda a Francisco Egas, lo que yo defiendo es
la legalidad, yo defiendo las formas, yo defiendo que se respete un estatuto, que hay un estatuto y se tiene que respetar las vías, pero al final lo que se realizó con Francisco Egas no fue para nada legal desde mi criterio. Se pasó por encima muchas disposiciones estatutarias, se pasó por encima un propio derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la defensa, se realizó una interpretación extensiva a conveniencia de los 6 miembros del directorio, así que desde mi punto de vista eso es completamente ilegal. Hay muchas violaciones de formalidades sustanciales ahí, una formalidad como otorgar un derecho a la defensa a Francisco Egas, ser juzgado por un juez competente e imparcial, ni siquiera fue juzgado. Se dice que ellos ni siquiera lo han juzgado, que simplemente hay una reestructuración del directorio y que Francisco Egas no es que salió de la FEP, sino viene a ser tercer vocal, pero al final ese quitarle del cargo a Francisco Egas llega a ser ya una sanción, llega a ser un juzgamiento, y eso no le compete al directorio, eso le compete al Congreso. Entonces, si nos pasamos por encima de nuestro estatuto, nos pasamos por encima de los derechos fundamentales, nos pasamos por encima de la Constitución, ¿cómo esperamos nosotros tener una Federación Ecuatoriana de Fútbol organizada por quienes el día de hoy se pasan por encima del estatuto y el día de mañana no sabemos qué va a pasar? Al final esta novela la respuesta final la tiene Conmebol, vamos a ver qué nos dice. Porque primero le sancionan y después se convoca al Congreso Extraordinario que fue a través de Zoom. De acuerdo, a ver, y más allá de eso, ¿qué fue lo que trató el Congreso Extraordinario? Porque si nosotros leemos el estatuto, el Congreso es competente para juzgar la conducta del miembro. Ahora, aquí se convocó un Congreso para ratificar lo que hizo el directorio. Entonces, a través de un Congreso no se puede legitimar lo que es ilegítimo. Ese Congreso también simplemente no tiene validez alguna. Primero, si ellos querían tratar de enmendar los errores que cometieron, tenían que haber llamado a un Congreso para que juzgue a Francisco Egas en su calidad de presidente. Eso no lo hicieron. Lo que hicieron es llamar a un Congreso para que ratifique lo que hizo el directorio. Eso de todas maneras es completamente ilegal. Y encima más, al momento de enviar la comunicación, mandan el comunicado a un departamento equivocado de la FIFA. Completamente. Entonces, como le digo, Mariño, ahí existen tantas violaciones a formalidades que al final yo espero que eso se dé cuenta con Conmebol, que eso se dé cuenta FIFA y que FIFA diga, no es que nosotros respaldamos a Francisco Egas, o que Conmebol diga, no es que yo respaldo a Francisco Egas. Lo que quiero es que ustedes actúen en derecho, actúen cumpliendo su estatuto y cumpliendo las formalidades. Porque si yo les permito que ustedes hagan lo que les da la gana con su estatuto, el día de mañana capaz vienen y me dicen, señores Conmebol, ya no me afilio a ustedes, me afilio a la CONCACAF, y entonces va a ser, entonces, ¿a qué estamos jugando? Hay reglas claras y hay que cumplirlas. Desde luego. Otro tema, Chila Cheme, ¿qué opinión tiene? ¿Se puede dar que le quiten los títulos ganados a Liga por este tema? A ver, el caso de Chile HM es un caso juzgado. De ninguna manera yo considero que se puede quitar cualquier triunfo a Liga Deportiva Universitaria, sobre todo por el tiempo. Lo que nos dice la normativa Conmebol es que los actos que suceden dentro de un partido prescriben en 2 años y las demás faltas prescriben en 10. Entendería yo que lo que quiere hacer Estudiantes de La Plata es tal vez invocar una alineación indebida por algún tema del aspecto de Chile HM, lo cual estaría más que prescrito por 2 años. Y si es que quieren los clubes como a Estudiantes de La Plata seguir el camino de Colón de Santa Fe, que es aducir este fraude deportivo, tendríamos que preguntarle a Estudiantes de La Plata qué es el fraude deportivo, porque al final es lo que dicen, lo mismo que dice Colón de Santa Fe. Independiente del Valle hizo fraude deportivo y aquí hay fraude deportivo y yo quiero la copa. Perfecto, dígame qué es fraude deportivo, porque para FIFA en el código disciplinario no existe la figura de fraude deportivo. Entonces, como para mí fraude deportivo puede ser que un club viene a participar a nombre de otro, para ustedes es una cosa completamente distinta. Entonces, no se puede dar interpretación este tema de las figuras, sobre todo si no está tipificado en un código disciplinario. Entonces, desde mi punto de vista, en el caso Chilacheme, en el caso de Independiente del Valle, yo creo que al menos las copas no están absolutamente en juego. Entonces, para cerrar, no hay fundamento el caso Pinos, ¿no? A ver, en el caso Pinos tiene bastantes aristas. El caso Pinos, yo, desde mi punto de vista, sí veo un pase puente.
Es decir, que pasó de técnico universitario, pasó a un club de segunda categoría, no pasó ni un mes en ese club de segunda categoría, creo que pasó como 3 días, y después es fichado por Independiente del Valle. Teniendo en cuenta que el fichaje de técnico universitario al de club de segunda categoría se realice bajo una habilitación provisional. Entonces, ese aspecto chiquitito, para mí sí existe un pase puente que podría sancionar a Sur y Norte y que podría sancionar a Independiente del Valle, pero lo máximo que podría sancionar es con un tema económico. Pero de ahí que eso implique un tema de una alineación indebida, de una mala habilitación del jugador, de un fraude deportivo, como dice Colón de Santa Fe, de ninguna manera. Entonces, el caso, por ejemplo, Colón de Santa Fe, para mí no tiene mucho fundamento. Técnico Universitario sí tiene algo de fundamento, en especial en el tema del pase puente. Estos pase puentes son castigados por FIFA. FIFA los castiga de manera desde amonestación hasta un tema de pecuniario. Y posiblemente el TAS al final resolverá si es que existió un pase puente, si es que existió, sancionará a Independiente del Valle, sancionará al Sur y Norte con un tema económico. De ninguna manera podrá decir el jugador tendrá que volver a técnico universitario, eso no existe, y el jugador tendrá que seguir perteneciendo a Independiente del Valle. Doctor, perfecto, doctor, quiero agradecerle y ha sido usted muy amable por resolver algunas de nuestras inquietudes. Y cualquier momento le estaremos molestando para que esté con nosotros en QF Producciones. Muchas gracias a usted, Mariño, y a todos quienes hacen QF Producciones. Siempre encantado. Chamullando en QF Producciones con el doctor Celso Vázquez. El único lugar donde todo está permitido, excepto enamorarse. Y ahora te dejas, te voy a chamullar.